tema que siempre me ha gustado para iniciar la materia. Es reacciones de vínculo. Ya en la clase pasada hicimos un preámbulo de los sistemas materiales. Ahora quiero que consideremos estos esquemas a lo que yo llamo de una manera muy particular integrales inmediatas. ¿Por qué le llamo integrales inmediatas? Porque son esquemas de cálculo que ustedes deberían manejar así como una integral, por ejemplo, integral de diferencial x, ¿cuánto es? Bueno, ya saben cuánto es integral de diferencial x, ¿no es cierto? Son esquemas de una viga simplemente apoyada en que al iniciar la materia en clases presenciales, normalmente he tenido el disgusto de que no me den la respuesta adecuada. Hola. Estoy dando clases. Iniciaba las clases presenciales y lamentablemente un esquema tan sencillo, al que yo le llamo, repito, integral inmediata, no tenían la respuesta adecuada. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era una viga simplemente apoyada. Apoyo A y B, evidentemente uno simple y otro doble, uno móvil, uno y el otro en articulación, con una carga P, concentrada, puntual, como quieran llamarle. Una carga P ubicada a distancias A y B, respectivamente, de los apoyos, del apoyo A y del apoyo B. ¿Cuáles son las reacciones de vínculo? Repito, en la gran mayoría de las veces había mucha duda y salvo algún iluminado por ahí me daba la respuesta adecuada. Bueno, este esquema es muy poderoso para resolver reacciones de vínculo en vigas simplemente apoyadas. En este caso, como un esquema típico, o con un esquema tipo, mejor dicho, o con un esquema modelo, tenemos la viga simplemente apoyada y tenemos la carga P ubicada, repito, a A y a B. ¿Cuáles son las reacciones de vínculo? La reacción en A es P por B sobre L y la reacción en A, evidentemente, es P por A sobre L. Fíjense ustedes que RA, que está más próxima al apoyo A, debe ser evidentemente mayor que RB, porque P está más alejada del apoyo B. Si nosotros hacemos, levantando un poquito la hoja, las ecuaciones tradicionales de fuerza en X y fuerza en Y, efectivamente la fuerza en X no existe porque todas las cargas son verticales, y la fuerza en X y la fuerza en Y es fuerza activa más fuerza reactiva, sería P menos la reacción en A, que es P por B sobre L, menos la reacción en B, que es P por A sobre L. Si agrupamos la P por B sobre L y P por A sobre L, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas según I es igual a 0. Yo les he dicho que en cuanto a la nomenclatura, nosotros podemos amoldarla a nuestro gusto siempre que sea absolutamente comprensible. Yo he puesto acá sumatoria de Fx y sumatoria de Fi. He podido poner sumatoria en X igual a 0 y sumatoria en Y igual a 0 refiriéndome a fuerza. Entonces, así sencillamente he verificado, o se ha verificado que las fuerzas activas más las fuerzas reactivas son iguales a 0 y eso que indico como es costumbre ya y a lo que hay que siempre llegar es al diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre nos muestra, perdón un ratito, Luis Fernando, te llamo. Esa ecuación a la que ustedes están acostumbrados a plantear, porque al resolver reacciones de vínculo en el curso anterior, todo lo resolvía mediante ecuaciones de proyección y ecuaciones de momento. Bueno, esta ecuación sencilla Fi igual a 0, evidentemente que nos da 0.
Y si quisiéramos tomar sumatoria de momento con respecto a un punto, igual vamos a tener igual a 0. Pero a efectos de este esquema que estoy proponiendo ahora, yo lo que quiero es considerar las reacciones de vínculo por lo pronto. Y verifico que todas las cargas verticales nos dan, evidentemente, la suma de las cargas activas más las reactivas es igual a 0. Podríamos haber planteado la ecuación de momento y evidentemente la ecuación de momento con respecto a cualquier punto nos va a dar 0. Abajo hay un esquema en el que, como la fuerza P puede estar ubicada en cualquier punto del esquema o de la viga simplemente apoyada de luz L o de longitud L, la he aproximado al apoyo a una distancia, si bien no es 0, es igual a una distancia diferencial X. Diferencial X, ustedes bien saben, es una cantidad infinitamente pequeña y que se aproxima cuanto se nos ocurra a 0 sin llegar a 0. Entonces, aplicando nuevamente el RA igual a P por B sobre L y RB igual a P por A sobre L, que son las dos expresiones para las reacciones A y B, tengo que P por B sobre L, P por L menos diferencial X, ahí está bien el cursor donde lo has puesto, la flechita, eso es. Ahí tengo que P por, en vez de B, evidentemente B es L menos diferencial X sobre L, y la reacción en B es P por diferencial X sobre L. Entonces, si volvemos a la reacción en A, y nosotros consideramos el P, los autorizamos L sobre L, 1 menos diferencial X sobre L, ¿qué es lo que nos va a dar? Que RA va a tender a P. RA va a tender a P sin llegar a ser P. Quiere decir que la reacción en A es casi del mismo módulo de la fuerza P por la gran proximidad a la que se encuentra. Y la reacción en B, que es P por diferencial X sobre L, por ser diferencial X un valor infinitamente pequeño, es igual a 0. Entonces, con esto podemos nosotros ver, con esto podemos ver nosotros que esta viga simplemente apoyada, este esquema que es tan simple, van a ver ustedes que es tan poderoso para resolver las reacciones de vínculo en vigas simplemente apoyadas, que cuando combinemos más de una fuerza y combinemos fuerzas y momento y carga distribuida, este procedimiento de considerar fuerzas concentradas a distancia A y B de los apoyos es un esquema muy poderoso. ¿Podríamos pasar a la próxima página? Si hay alguna pregunta, por favor. Bien. Mi otra integral inmediata, como le llamo yo, es el esquema de la viga simplemente apoyada con un momento aplicado, así como se aplicó la carga P, que rigurosamente tendría que haber llamado P sub I. Aquí tengo el momento y lo llamo MZ porque es un vector perpendicular al plano XY, como se indica en la figura anterior. Entonces le asigno el subíndice Z para indicar que es un vector que se lo indica con este semicirculito, con su flechita, pero es un momento, es un vector giratorio representativo del momento estático que es perpendicular al plano de la hoja de papel. Ni siquiera le he puesto un punto, está ubicado donde sea MZ. ¿Por qué está ubicado donde sea? Porque si ustedes se fijan, este esquema que es una integral inmediata para mí, si ustedes ven esos dos circulitos que hay abajo, hay un circulito donde dice M y nos está indicando que exactamente, nos está indicando que es la forma en que se produce la rotación debido al vector momento. Es igual que la rotación de las manecillas del reloj. Entonces hago otro circulito y debe oponerse al giro provocado por el momento M, concentrado, exterior y puntual, debe oponerse este par de fuerzas RA y RB. Entonces aprovecho el circulito y le coloco en cada una de las ramas del círculo
una cupla que se oponga al giro del vector M. Así entonces tengo RA y RB. Planteando cualquier ecuación, ustedes llegan a que las reacciones, tanto en A y en B, que son de sentidos opuestos, como bien lo vemos en el circulito chico ese que tenemos ahí, las reacciones tienen el módulo M sobre L. Entonces, cuando hacemos la verificación mediante las ecuaciones de proyección, vamos a ver que evidentemente sumatoria en X igual a 0, no hay cargas horizontales ni fuerzas horizontales. La sumatoria en Y será entonces igual a menos M sobre L más M sobre L igual a 0. Aquí estamos simplificando, o estoy simplificando todo lo que significa trabajar vectorialmente, porque estamos trabajando con los módulos de fuerzas que son todas verticales. Entonces, podríamos hacerlo más complejo esto si hacemos con notaciones de vectores y después los vectores los simplificamos y trabajamos con los módulos. Simplemente estamos acostumbrados a trabajar escalarmente. Y finalmente aquí sí podemos plantear esa ecuación, esa tercera ecuación a la que yo hacía referencia, que es la ecuación de momentos nulos. Entonces aquí tenemos evidentemente que tomando momentos con respecto a cualquier punto, M, o mejor dicho, con respecto a un punto en el que la cupla, una de las fuerzas de la cupla con relación al otro apoyo para que se anule la otra fuerza de la cupla, tenemos que M menos M sobre L por L es igual a 0, evidentemente. Entonces, este es un esquema que simplemente para cualquier posición del momento, las reacciones son M sobre L y M sobre L. No estoy poniéndole ni siquiera, estando a la distancia A y a la distancia B de los apoyos A y B, ni siquiera estoy poniendo un punto P, digamos, o un punto C. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué quiero decir con este esquema? Que se encuentre donde se encuentre el momento, las reacciones van a ser M sobre L. Si en una situación límite el momento está sobre uno de los apoyos, la situación va a ser exactamente la misma. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder no confundirnos? Siempre hay que quitar los apoyos y trazar, como se indica acá, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ustedes ven claramente acá que en el diagrama de cuerpo libre, el momento gira según el sentido de la manecilla del reloj, y M sobre L y M sobre L, que es otra cupla, bueno, hacen el efecto de giro opuesto. Entonces, repitiendo, se encuentre donde se encuentre el momento, las reacciones tienen módulo M sobre L, M sobre L. Y por supuesto que son dos fuerzas verticales que forman una cupla de brazo igual a la luz de la viga y en sentido opuesto a M. Pasemos a la próxima. Es muy didáctico para mí hacer ejercicios como este, por ejemplo, en el que se eliminan variables para que los resultados se simplifiquen. Tengo entonces una viga simplemente apoyada con tres fuerzas. A L sobre 8, siendo L la luz total de la viga, a L sobre 8 tengo una fuerza 2P hacia arriba, una fuerza P1 hacia arriba, a L sobre 4 una fuerza P2 hacia arriba y a L sobre 2 una fuerza P3 hacia abajo. Entonces, P1 la llamo 2P, P2P y P3 5P. Entonces, fíjense que he anulado de las fuerzas como individuales P1, P2 y P3 a fuerzas que dependen únicamente del valor de P. Entonces, si ven enseguida, las distancias que hay de P1, P2 y P3 son respectivamente A1, B1, esto, A2, B2 y A3, B3. Siempre siguiendo el esquema. A1 es la distancia que hay de la fuerza al apoyo A. Y B1 es la distancia que hay de la fuerza al apoyo B.
Entonces, así tenemos un A1 y un B1, un A2 y un B2, y un A3 y un B3. Entonces, acá, la reacción de vínculo o las reacciones de vínculo serán la suma de las reacciones que provoca cada una de estas fuerzas. Es así entonces que RA1, ¿cuál sería su notación genérica o general? Es P1 por B1 sobre L. La RA2 es P2 por B2 sobre L y la RA3 es P3 por B sobre L. Quiero hacerle un comentario. En la notación para el apoyo móvil, usualmente se coloca ya la R, RA. Y para el apoyo fijo, se coloca no RB, usualmente porque si hay cargas inclinadas, esta reacción en B, en el apoyo fijo, tendrá una componente vertical y una componente horizontal. Entonces podría llamarse B sub B en vez de R sub B. Y B sub H o B sub X cuando hay alguna fuerza inclinada que provoque reacciones en el sentido de la X. Entonces, fijémonos que reemplazando P1 y B1, P2, B2, P3, B3 y así sucesivamente, tenemos que la RA1 es la fuerza 2P por su distancia al eje B, que es 7/8 de L sobre L. Y la reacción en B será la misma 2P, pero ya por el complemento de la distancia que es A. Entonces, 2P por 1/8 de L sobre L. Entonces, reduciendo cada una de ellas, tenemos que la RA debida a la fuerza P1 es 7/4 de P, exacto, y la reacción en B debida a 2P es 1/4 de P. Vamos a la reacción A2. La reacción A2 es P por B sobre L. Entonces tenemos P por 3/4 de L sobre L y la reacción en B será P por 1/4 de L sobre L. Entonces fíjense que estamos en ambos casos es P y P, pero una es por A y otra es por B, donde A en un caso es 1/4 de L y B es 3/4 de L. Y vamos a la reacción 3. La reacción 3, siendo P3 por B3 sobre L, será, como ustedes pueden ver, 5P. Y como está al centro de la luz, será 5P por L sobre 2 sobre L. Y la otra será 5P por L sobre 2 sobre L, ambas son iguales. Entonces, como las otras reacciones parciales están en cuartos, yo en vez de 5 medios tomo 10 cuartos, más abajo, ¿no? Ahí, 10 cuartos. Y evidentemente que la otra, porque la fuerza 5P se encuentra al centro, también será 10 cuartos de P. Entonces, hacemos la suma. 7 cuartos más 3 cuartos menos 10 cuartos nos da 0. Por eso es que la reacción en A es 0. Y de la misma manera, si sumamos 1 cuarto más 1 cuarto menos 10 cuartos, tenemos 8 cuartos, que es 2P hacia abajo, ¿verdad? 2P hacia abajo. Entonces, si hacemos la sumatoria de las cargas verticales, las reacciones nos dan 2P hacia abajo. Y las cargas nos dan 2P, 3P, menos 5P, 2P. Quiere decir entonces que estamos... Aquí coloqué al revés todos los signos. Todas las flechitas las coloqué al revés, ¿ya? Las dos, la RA1 y A2 son hacia abajo y la R3 hacia arriba. No importa. Son errores que ustedes tienen que percibirlo, pero aquí está. Le puse la flechita como no era, pero hay la evidencia de que 5 y 3, 8 son 2P, 2P hacia las fuerzas activas, la sumatoria de la fuerza externa es 2P hacia abajo, mejor dicho, 2P hacia abajo y la reactiva es 2P hacia arriba en el apoyo B. Yo te voy a enviar nada, simplemente lo he simplificado al máximo
porque entiéndase, ya que esta es una integral inmediata, entre comillas, y que la facilidad en su solución es tal como ven en este ejercicio. Es así entonces que la reacción en A debida a P1, que es hacia arriba, es 4 por 12 sobre 16. ¿De acuerdo? 4 por 12 sobre 16. La reacción en B debida a la P1 es 4 por 4, que es A sobre 16, igual a 1. ¿Está bien? Vamos a la reacción en B. La reacción en A debida a la fuerza P2. Entonces, es 10 por 8 sobre 16, igual a 5. Y la reacción en B, también debida a P2, es efectivamente igual. 10 por 8 sobre 16, igual a 5. Como esta fuerza está dirigida hacia arriba, las reacciones estarán dirigidas hacia abajo. Por último, la reacción en A debido a la fuerza P3 será 6 por, ¿cuánto? P por B sobre L. 6 por 4 dividido 16, que es 3 medios. Y la reacción en B debida a P3 es 6 por 12 dividido 16. Entonces, sumando, 3 más 5 más 3 medios da 11 medios. Y 1 más 5, mejor dicho, 3 más 5 menos 3 medios da 11 medios. Y el otro es 1 menos 5 más 9. ¿Está bien? Entonces, 11 medios menos 9 medios, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto es 11 medios menos 9 medios? 2 medios igual a 1. Entonces, fíjense, ¿o cuánto da? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiene que dar? Interesante, ¿no? ¿Cuánto tiene que dar la suma? Aquí la suma tiene que dar 0. ¿Cierto? A mí me sale 1,22222. ¿Cómo? No. Cuando se comete un error en un ejercicio, parece que alguien despierta. Entonces, a ver, repasamos. Porque si arriba hay 10, menos 4 y menos 6, ¿cuánto tiene que ser la suma de RA y RB? 0 tendría Esa que voz ser. que habló. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 0, ingeniero. Bueno, y por lo que yo veo aquí no da 0. Entonces, repasemos. RA debido a P1 es 4 por 12 dividido 16. ¿Está bien eso? 3. Vamos a Sí. chequear juntos. Bueno, tiquelo ese. Vamos a la otra. 4 por 4 dividido 16. ¿Está bien? ¿Sí o no? ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, entonces ese 3 y el 1. Bien, ¿quién lo tiqueó? Ese me gustó. Echarle la tiqueada al otro también. Yo aquí no tengo idea. Sí, pero no te salgas, me vas a rayar la pantalla. Voy a ponerle encima el 1. Eso, perfecto. Eso. Vamos a la segunda. Estamos metidos en un aprieto. ¿Qué dice la segunda? 10 por 8. ¿Está bien? Dividido 16, ¿cuánto da eso? Da 5, ingeniero, está bien. ¿Está bien ese 5? Bueno, tiquémoslo el 5. Entonces 5 y 5 están bien. Perfecto.
Póngale, al otro lado tiene que ser lo mismo, ¿no? Y van para abajo. Eso es. ¿Quién tiene el lapicito ese? Yo, ingeniero. Bueno, vamos a la última, a ver qué pasó con la última. 6 por 4 dividido 16, ¿cuánto es? Tres sobre 2. ¿Está bien? ¿Seguro? Sí. Bueno, tiquelo entonces. 3 medio. Bueno, tiquelo. Y vamos al último. ¿Cuánto es? 6 por 12 dividido 16, ¿cuánto da eso? Está bien, Inge. Sale lo mismo. ¿9 medio? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto da la reacción en A? No está escrita, ¿cuánto da? Sumen. 3 más 3 medio más 3 más 3 medio menos 5, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Sumen. 3 más 3 medio menos 5, ¿cuánto es? Menos un medio a mí me da. Entonces ponelo ahí menos un medio. ¿Ya? Vamos al otro. Te da menos un medio, entonces la suma de esos 3. Ya, menos un medio, perfecto. Vamos al otro lado. Eso es. ¿Cuánto da al otro lado? 1 más 9 medio menos 5. Un medio. Bueno, póngale más un medio. O sea que uno tiene que valerse de ciertas mañas para que podamos compartir, ¿no? ¿Ah? ¿Estamos bien entonces o no? Estamos bien, porque menos un medio más un medio es 0, y arriba 10 menos 4 menos 6 es 0. Bueno, es interesante que el profesor cometa errores voluntaria o involuntariamente para que la contraparte los detecte y, como en este caso, ayude a verificar la solución. Entonces, lo que acá no había era una suma, como el caso que dio menos un medio y dio más un medio. Bueno, como comentario final a este ejercicio, fíjense qué fácil que es. Entonces podemos tener la cantidad de fuerzas verticales hacia arriba, hacia abajo, y la solución de las reacciones así por sumas parciales es evidentemente muy simple y muy rápido. No olvidar que la reacción en A es P por B sobre L y la reacción en B es P por A sobre L. ¿Ya? ¿Podemos pasar, Kevin? Cristian. Bien, estoy dando clases, pero vamos a hacer negocio, ya, déjame. En este ejercicio hay un popurrí de cargas. Y a propósito, tengo una carga distribuida o carga rectangular. ¿Qué significa esto? Que esa carga rectangular es una carga uniformemente distribuida. Es una carga uniformemente distribuida. Pero cada carga uniformemente distribuida, ya lo han visto ustedes en su práctica 1, para determinar las reacciones de vínculo que provoca, se la reemplaza por una carga concentrada equivalente. Yo le llamo carga concentrada equivalente, que es una carga evidentemente ficticia, porque no existe. La carga como carga es una carga distribuida. Entonces, ¿cuánto vale esa Q que está indicada ahí? Vale la carga unitaria, 1.5 toneladas por metro por 4 metros. Entonces, ahí dice 6, si no me equivoco. 4 por 1, 6. Eso es, ¿verdad? Entonces, Sí. como carga distribuida unitaria es 1.5 toneladas por metro. Y como carga concentrada es 6. 1.5 por 4.
recuerden que es proporcional el módulo de esta carga equivalente o sustituta de la carga distribuida es proporcional al área, tomando la base en unidades de longitud y la altura, en este caso que es constante, son las ordenadas de carga. Entonces ya reemplazamos a efectos de calcular las reacciones de vínculo esa carga rectangular por una carga concentrada igual a 6. Entonces, ¿cómo queda nuestro esquema? Con la carga 6, con la carga P que es igual a 8, más a la derecha la carga P que está a 6 del apoyo A, y la carga y el momento. Los brasileños en su obra le llaman carga momento, el susequín. Para nosotros todas las fuerzas y los momentos son cargas. Y si queremos llamarle carga fuerza y carga momento, bueno, está bien. Aquí he obviado incluso ponerle A al apoyo A, B al apoyo B, L a la luz. O sea, está con lo estrictamente necesario para poder resolver el ejercicio. Por supuesto que cuando uno tiene que mostrarlo o presentarlo, ya habrá que colocar L igual a 14, habrá que colocar A1 igual a 2 y B1 igual a ¿cuánto? A 12. A2 igual a 6, B2 igual a 8. Estuviste mucho que... Eso es. Ahí está. Entonces, de igual manera, para calcular las reacciones de vínculo, usamos el esquema o los dos esquemas que yo les propuse inicialmente. P por A sobre L, P por B sobre L y M sobre L para el momento. Entonces, fíjense que acá coloco inclusive A debida a Q en rojo, eso, y B debida a Q. Entonces, ¿cuánto es A debida a Q? 2. Y B debida a Q es 12. Como consecuencia, la reacción en A debida a Q, ¿cuánto vale? 6 por 12, que es B. Ahí está puesto BQ, dividido la luz 14, 5.143. No sé quién me lo tiqueó, creo que fui yo nomás. Y la carga en B, evidentemente será 6 por 2 dividido 14. Y esto da 0.857, que es la carga en B, la reacción en B debida a Q. Entonces, he encontrado las dos fuerzas, reacciones debidas a la carga Q. Si la sumamos, ¿cuánto da? Fíjense, para ir haciendo ya un chequeo paso a paso. 5.14.3 más 0.857 da 6. ¿De acuerdo? Chequeo al paso. Vamos ahora a la franja en azul. A debida a la fuerza P es 6 y B debida a la fuerza P es 8. Entonces, si la fuerza es 8, 8 por 8 sobre 14 y 8 por 6 sobre 14. Así tenemos 4.57 y 3.42. ¿Cuánto da eso? 4, 3, 7, 8. Entonces, vamos uno para arriba en un chequeo, eso. Un chequeo así rápido al paso da 8. ¿De acuerdo? Y son fuerzas que van hacia arriba. Están calculadas la reacción debida a A y la reacción en A debida a P y la reacción en B debida a P. Vámonos más abajo. Acá igual tenemos en rojo A debida a M y B debida a M. 8 y 6. Y acá, ¿qué es lo que vale para nosotros? No nos interesa ni el 8 ni el 6. Porque cuando es un momento aplicado o una carga a momento, simplemente es M sobre L. Es así entonces que tenemos M6. ¿Cuánto es M? 6, ¿verdad? M6. Ahí está. M6 dividido L y en ambos casos es 6 dividido L. 0.4286 y 0.4286. Si eso lo multiplicamos por 14 nos va a dar, evidentemente, 6. Si hacemos la suma, subí un poco, por favor. Al revés, baja un poco. Entonces ahí yo he hecho una suma rápida
queda 9.2844 y 4.73, creo que eso da 9.412, 13, da 13. Entonces, vámonos arriba a ver cuánto da. La carga vertical estamos hablando. ¿Cuánto es? O 12, 14, ¿no? Bueno, no sé. 9 y 5, claro, 9 y 5, 14. Bueno, 9 y 5, 14, eso es 9 y 5, 14, estamos de acuerdo. 8 y 6, 14, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué nos estaría faltando como verificación acá? Tengo las dos reacciones. Tendríamos que tomar en el diagrama de cuerpo libre, y ya no lo hice, momento con respecto a uno de los dos apoyos, que es más cómodo. Y deberíamos obtener, evidentemente, que la sumatoria de los momentos con respecto a cualquier punto es 0. Pero eso no lo he hecho porque he querido, de alguna manera, o de todas maneras, más bien, explotar los esquemas iniciales que les propuse para calcular reacciones en una viga simplemente apoyada. Entonces, esta es una viga que tiene ya un conjunto de cargas que abarca una carga distribuida, una carga concentrada y una carga momento. Evidentemente que si la carga distribuida no es una carga rectangular, se procederá de igual manera. Deberá determinarse la resultante de esa carga distribuida y las distancias que hay de esa resultante a los apoyos A y B. Eso es. ¿Qué más? Creo que tenemos que pasar la hoja. Aquí, para que no se vuelva tan aburrido el asunto, es bueno matizar y hablar siempre de las estructuras, que al final de cuentas, como dicen los bien hablados, es el leitmotiv. El leitmotiv es el motivo de nuestro análisis. Y dice, las condiciones que deben cumplir las estructuras. Es un diagrama que es bueno que ustedes asisten en un curso todavía sin especialidad de ningún tipo. Estamos en el análisis de la estructura. Evidentemente, lo que deben cumplir las estructuras, no solamente en isostática 1 y isostática 2, sino hasta la isostática que a ustedes les parezca, es que las estructuras reales deben cumplir con estas tres condiciones básicas. Una estructura o armazón o conjunto de elementos estructurales calificada como estructura debe ser estable. Entonces las características son estabilidad, resistencia y rigidez. Entonces nos vamos a ir por la primera rama. ¿Qué quiere decir que estabilidad? Vámonos por la rama de abajo, de la izquierda mejor dicho, estabilidad. Y dice, para que la estructura se mantenga erguida y no vuelque. Evidentemente son conceptos muy básicos y muy difíciles de entender. Al contrario, son conceptos con los que nacemos, estabilidad. Hasta un año nos cuesta tener estabilidad y después aprendemos a caminar y ya no hay quien nos pare. El centro de gravedad de un cuerpo es el punto de aplicación del peso de dicho cuerpo, como un comentario adicional. Entonces, ese centro de gravedad, y esto es también intuitivo, dice, dentro de la base y lo más cercano al, ¿qué dice? Ahí ya no leí. Al suelo. Ya son conceptos adicionales, pero evidentemente que el centro de gravedad, cuando nosotros, por ejemplo, estamos parados, nuestro centro de gravedad coincide con el centro de apoyo. Si nos inclinamos hacia adelante o hacia atrás, nuestro centro de gravedad se mueve y ya no estamos tan estables. Ya podemos bambolear. ¿Y cómo se consigue esa estabilidad? Dice, añadiendo masa a la base, empotrando su parte inferior al suelo o poniendo tirante. Bueno, ya son comentarios ya más específicos para una estructura. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros queremos tener una estructura estable, dice añadiendo masa a la base. Si ustedes recuerdan esos muñequitos que tenían una bolita abajo y uno los empujaba y se movían para todos lados, pero tenían un plomito, entonces siempre quedaban parados. Vamos a la segunda línea. Entonces, el concepto de estabilidad, que no vuelque la estructura, que no se vuelque, así sea un edificio, sea una torre, sea lo que sea. Resistencia. ¿Qué significa resistencia? Que soporte las cargas sin romperse. ¿Y de qué depende? Evidentemente de los materiales de construcción y de la forma de la estructura.
Entonces aquí ya entra un diseño en que se combina el material y sus resistencias y sus capacidades y la forma de la estructura. Tiene que tener la estructura forma para que sea estable. Ya lo hemos visto con una viga simplemente apoyada. Es una chapa que tiene dos apoyos. Acá como comentario dice, todos los materiales tienen una tensión de rotura. Evidentemente todos los materiales fallan. Entonces, en el diseño, para asegurar la resistencia, en el diseño no deberá sobrepasarse las capacidades que tienen los materiales. Evidentemente, si ustedes, por ejemplo, tienen una soga y cuelgan un peso, el peso se equilibrará y no irá hacia abajo, no se caerá si la soga tiene la capacidad de penderlo o de masa por gravedad, de resistirlo con su fuerza de reacción, con su tensión hacia arriba. Si la fuerza aumenta desmedidamente, habrá un momento en que se va a cortar la soga o el cable. Entonces, a eso se refiere, se rompe. Y vamos a la tercera línea, por favor. Eso, rigidez. ¿Qué significa rigidez? Rigidez, tal cual, en castellano, es la deformación de los materiales no debe ser grande. O sea, todos los materiales se deformarán de alguna manera. No hay material infinitamente rígido. No hay ese material que usamos nosotros en isostática para hacer nuestros primeros estudios de la teoría del equilibrio. Entonces, hay deformaciones. Ahora, esas deformaciones tienen que ser mínimas o que pasen desapercibidas a los sentidos y al ojo humano. Si usted tiene, por ejemplo, una viga de madera en un techo, y esa viga de madera tiene muchos años y ya se flexionó, se flectó, ya se deformó hacia abajo, ya creó panza, ya es una estructura que ya provoca de alguna manera desconfianza. Entonces, todas las estructuras se deforman, sean del material que sean. Entonces, el diseñista, el proyectista, el calculista debe controlar esas deformaciones y su diseño debe ser tal que todas las deformaciones estén acotadas dentro de márgenes que no van a perturbar el funcionamiento de la estructura y básicamente de los sentidos de quien pueda usar la estructura o verla. Bueno, eso se consigue soldando uniones, forma, eso ya no, triangulaciones, etcétera. Bueno, ya esos son comentarios al margen. Pero entonces, achica el diagrama, por favor, Kevin. Entonces, es para que lo recordemos. Tiene que ser estable, resistente y rígida. Listo. No es más. Ya lo demás, esto como conceptos son conceptos absolutamente intuitivos, obvio. Estable, que no se caiga. Resistente, bueno, que tenga la capacidad y no se rompa. Y rigidez, que no sea una, como decimos nosotros en nuestro léxico vulgar, que no sean blandengues, que sean lo que simplemente rígidas. Listo, Kevin, veamos. Quiero ver un par de laminitas más apoyada, o hemos tratado la viga simplemente apoyada, y sin embargo, de la chapa hemos pasado a la viga simplemente apoyada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero con este dibujo? Mostrarle cuál es la realidad de una viga simplemente apoyada y lo que se hace en la práctica real. Esta es una viga. Sí, perdón. Sí. Bien. Una viga como en la práctica se la tendría. Y a efecto de nuestro esquema de cálculo, fíjense que la viga tiene una longitud entre el apoyo simple y el apoyo doble. Yo lo he dibujado los apoyos así corridos para que tenga más sentido el dibujo tridimensional. Un apoyo simple y un apoyo doble. Lo que está en verde es una sección. Cuando nosotros posteriormente trabajemos y hagamos el diseño y calculemos los diagramas para hacer el diseño resistente de una viga o de una estructura cualquiera, vamos a considerar secciones, como esta verde. Entonces, este prisma es realmente una viga simplemente apoyada. Lo que está en rosado
y dice QI de X, es una carga uniformemente distribuida que tiene una variación cualquiera, está en rosado. Y esta se aplica justo en el plano medio de este prisma. Entonces, cuando nosotros hacemos una viga simplemente apoyada y le ponemos una carga distribuida, es esto lo que estamos haciendo. Estamos colocando esa carga lineal en un plano medio. Y cuando determinemos los esfuerzos característicos o las tensiones, es en esa sección perpendicular a el eje X, porque he definido un eje X, un eje Y y un eje Z. Esa es la sección para la cual nosotros vamos a trabajar, vamos a calcular las tensiones, vamos a calcular los esfuerzos característicos y es el motivo básicamente del próximo tema en este curso. Entonces, en este esquema tenemos la viga, la carga y los apoyos. Es el sistema mecánico del que le hablé en la primera clase. Y para que nos mentalicemos o hagamos una analogía más agradable de lo que es este prisma, supongamos nosotros que tenemos un juego de naipes o cartas o barajas o no sé cómo le llaman ahora, casino, y juntamos unos 20 paquetitos si quieren y le hacemos un huequito a cada una de las cartas al medio y le tiramos con un resorte de punta a punta y lo apretamos. Hacemos este mismo prisma, pero con cartas. Entonces, ¿cuál va a ser la composición de ese prisma? Va a ser un prisma y se lo va a ver tal como se ve en este dibujo, pero va a estar compuesto por, como la verde, secciones, 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 una al lado de la otra. Esa es la realidad, aunque parezca que en un sólido es una idealización caprichosa, esa es la realidad y ese es el comportamiento real de una barra estructural. Entonces, recuerden, es un mazo de naipe o varios mazos de naipe que se le hizo un huequito al medio y se le metió un resorte y se lo apretó. Y si se lo apoya, como en este caso en esos dos apoyos, y le ponen un dedo arriba, van a ver cómo se va a ir deformando como una curvita y cada una de las secciones va a tener una posición distinta a la otra en función de cómo se deforma. Pasemos a la otra. Eso. Entonces, simplificando, tengo el eje X, Y y Z y la sección. Ya me olvidé del prisma. Pero esta es la realidad. Ahí está una sección, está la carga P igual a 5, y lo que haya, se han calculado las reacciones de vínculo, fíjense, RA igual a 2.5 y RB igual a 2.5 porque la carga P está al medio. Entonces, este es como los ejercicios que resolvimos hoy, RA igual a P por A sobre L y RB igual a P por B sobre L. Exactamente, entonces 2.5 y 2.5 porque está al medio. ¿Qué es lo que hay abajo ya? Son los diagramas de esfuerzo que vamos a calcular, que vamos a aprender a trazar en esta materia. Entonces, ese se llama diagrama de momento flector y el otro se llama, bueno, es el diagrama de momento flector arriba para una carga concentrada y el de abajo es el diagrama de momento flectores para una carga distribuida. ¿Qué significa diagrama de momento flector? En criollo, diría, es la cantidad de flexión. O sea, se mide la cantidad que se flexiona un elemento, una viga, una chapa, en ambos casos. Pasemos a otro porque no quiero, yo solamente quería que vean el dibujito. Pasemos a la última. Bueno, y ahí ya están todos los planos que intervienen, ¿no? Y aquí, profesamente, en la sección O esa, que es uno de los naipes, uno de los casinos, una de las cartas, le he aplicado un momento, como ustedes ven, con el vector giratorio, ¿de acuerdo? Ese vector hace que esa sección amarilla gire. ¿Y cuáles son los planos con los que nos encontramos? El plano celeste, el plano de carga. El plano amarillo es la sección que vamos a estudiar, para la cual vamos a estudiar las tensiones. Y el plano rosado, evidentemente, es el plano que corta a los otros dos planos.
y todos están referidos al eje X, que pasa por el centro de la sección, al eje Y, que pasa por el centro de la sección y es vertical, y al eje Z, que es el que, como en este caso, el otro eje que forma la terna de ejes cartesianos ortogonales. Y me quedé sin aire, no queda más. Si tiene alguien alguna pregunta.